Bueno, pues bien, como dice el pastor, hoy es especial porque el domingo de resurrección es el punto clave en lo que es el evangelio, y el evangelio es el punto clave en la narrativa bíblica más general que nos da, porque tenemos de manera sencilla la creación, la caída, la redención, que es lo que es el evangelio, y la restauración que todavía está por venir. Pero en esa narrativa de esos cuatro puntos principales, la redención es uno de los que resaltan mucho. Y dentro de ese que resalta está la resurrección de Cristo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Iniciando, si me acompañan, a 1 Corintios capítulo 15. Empezando desde el versículo 1, dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero a algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Los que alguna vez han estado en una clase, una prédica mía, saben que esto es de mis pasajes favoritos porque es una de las explicaciones tan sencillas de qué es el evangelio. Pablo lo dice explícitamente: este es el evangelio. Y en ese pasaje nos encontramos con cuatro verbos, cuatro palabras de acción, ¿no? O cuatro cosas que sucedieron: que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Y lo interesante de eso es que entre más me puse a pensar, me di cuenta que solo dos de esos eran conforme a las Escrituras. Que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego que se apareció. Y lo que me fui descubriendo es que el evangelio en realidad son dos elementos claves y importantes, pero los otros elementos comprueban lo anterior. Entonces, el hecho de que Jesús fue sepultado comprueba que realmente murió. De la misma manera que su aparición a las personas, a más de 500, compruebe que realmente resucitó. Y en eso también tenemos, bueno, esos dos elementos de lo que es el evangelio: que Cristo murió y resucitó, murió, resucitó. Murió conforme a las Escrituras, comprobados por la sepultura, y resucitó conforme a las Escrituras, comprobado por la aparición y el testimonio de tantas personas que lo vieron después de su muerte. Y entonces tenemos dos elementos del evangelio que son distintos, y incluso las Escrituras nos hablan de que la muerte logró ciertas cosas y su resurrección logró otras cosas. Romanos 4:25 es un ejemplo que dice que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Estamos con esa dualidad o dicotomía. No quiero decir esas palabras, pero dos lados de una misma moneda, vamos a decirlo así. Porque sin uno o sin el otro no puede haber el evangelio como lo conocemos. No podemos tener la libertad que tenemos. Pero sí son dos elementos que hicieron cosas distintas. Romanos 5:10 también dice que porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida.
Y Pablo, de hecho, repite este concepto en varios otros lugares en las Escrituras. Y básicamente varía un poquito la manera que lo explica, pero mi conclusión es que Cristo murió para darnos el perdón de pecados y resucitó para darnos una nueva vida de libertad. Y ese dualidad o la pareja de esas dos cosas, incluso vemos reflejado desde el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 16 nos habla acerca de la día de expiación, si lo conocen o si no lo conocen. Es un día al año en la que se hace sacrificio para la purificación de todo el pueblo. Obviamente durante lo demás del año hay sacrificios personales por pecados y cosas que estaban sucediendo diario, pero el día de expiación fue algo, además de esos sacrificios personales o diarios, um, era un sacrificio común para el pecado no confesado o no conocido y de parte de todo el pueblo, e incluso era para limpiar o purificar el templo mismo o sí, el templo, el tabernáculo. Porque incluso desde ese tiempo Dios estaba enseñando a su pueblo que el pecado contamina todo lo que lo rodea, incluso el lugar donde estaba su presencia. Entonces tenían que hacer ese día de expiación para traer ese limpia a todo el pueblo. Y lo hicieron a través de un sacrificio, pero no era un solo chivo lo que sacrificaron, eran dos chivos durante el día de expiación. Uno sí fue sacrificado, uno fue matado, sacrificado como holocausto para el pago o el castigo de el pecado. Pero el otro chivo, conocido como el chivo expiatorio, se mantuvo vivo y el sumo sacerdote confesaba todos los pecados sobre ese chivo y después lo llevaron y lo libraron al desierto sí, para remover el pecado del pueblo. Entonces, incluso en eso vemos algo sucediendo de dos maneras diferentes o logrando dos cosas diferentes, pero los dos tenían que suceder para que hubiera esa purificación, ese perdón de pecado. Entonces, por un lado tenemos el sacrificio, que fue el castigo de Dios o el pago merecido del pecado en el chivo que fue sacrificado. Y por el otro lado tenemos el chivo expiatorio que sacó o alejó el pecado del pueblo. Otro ejemplo que me viene a la mente, de hecho, también es la Pascua del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que antes de que fueran liberados de Egipto, los israelitas festejaron una cena con un cordero que fue sacrificado y se tenía que poner la sangre en los marcos de la puerta? ¿Y qué hacía esa sangre? Esa sangre los salvaba, los protegía de la plaga, del castigo, del juicio de Dios, de llevar el primogénito en ese tiempo. Pero el sacrificio y la Pascua como tal no quedaba solamente ahí, porque también después ellos fueron liberados de Egipto. Entonces tenemos el Pascua y el Éxodo, igual como dos eventos que tenían que ir a la mano y lograron cosas diferentes, pero los dos eran esenciales.
el sacrificio de sangre que los rescataba del juicio y por el otro lado la liberación del pueblo y ellos saliendo de Egipto, saliendo de la esclavitud que los tenía atados. Y de esa manera yo creo que podemos analizar o entender el Evangelio, que la muerte de Cristo era ese castigo justo que merecíamos tú y yo, pero no se quedó ahí. Y de hecho eso pues tampoco hubiera sido suficiente. Pablo mismo de hecho nos dice que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, es ilusoria. Su fe es en vano y todavía están en sus pecados si no hay resurrección de la muerte. Pero dice en 1 Corintios 15, 20, dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces vemos que la muerte hizo y logró varias cosas hermosas de nuestra parte, pero también la resurrección de Cristo hizo otras cosas. Y vemos ese ejemplo reflejado en el día de expiación, en la Pascua y el Éxodo, como sombras que nos apuntaban hacia lo que Jesús iba a lograr en su propia muerte y resurrección. Pero bueno, ¿por qué estoy haciendo tanta esa diferencia? Porque me doy cuenta que a veces nos enfocamos mucho en uno y no que nos olvide del otro, pero a veces no le reconocemos o no lo abrazamos tanto como a lo mejor y se debe. ¿En qué sentido? Y corrígenme si estoy mal, pero yo llevo ya 3 años aquí en México y me doy cuenta que el Viernes Santo es muchas veces más importante en la cultura que el Domingo de Resurrección. O incluso en la iconografía en las iglesias católicas, si hay una cruz, está Jesús ahí. Y pues obviamente no estoy diciendo que los católicos no creen en la resurrección, por supuesto que sí, pero el enfoque y donde dan el énfasis muchas veces está en la muerte, cuando en realidad hay mucho más que Jesús ha hecho a nuestro favor mediante su resurrección. Y es importante entender y reconocer que los dos juntos forman el Evangelio, forman las buenas noticias que hemos recibido, que hemos predicado, que hemos dado nuestra vida para experimentar. Pero la otra manera que esto a veces se manifiesta es que si vemos a Jesús simplemente como un medio para lograr un fin, entonces a lo mejor y la muerte fue suficiente. Si vemos a Jesús como el medio para obtener la salvación, el cielo más bien, muchas personas anhelan ir al cielo, pero no anhelan a Cristo y solo lo ven como el medio para alcanzar algo mayor. Y solo necesitan o solo piensan que necesitan un sacrificio que los perdona de sus pecados. Pero en realidad el Evangelio no se queda meramente en el perdón. Por eso le puse el título Más allá del perdón. El Evangelio, por supuesto, tiene que ver con el perdón de pecados. No podría haber cualquier otra cosa después de eso si no hubiera el perdón del pecado, si no hubiera la muerte de Cristo. Pero la resurrección nos da victoria y libertad en nuestra vida, nos hace nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17, la escritura muy conocida que habla de esto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo.
Y eso era posible por la resurrección, porque Jesús resucitó. Entonces, lo viejo murió con Cristo y dado al hecho que Él resucitó, ahora podemos ser diferentes, podemos vivir diferentes, porque en realidad somos diferentes, ya no somos lo mismo. Y eso es la parte que a veces um, lo, lo pasamos por alto o a veces, sí, a veces se, se deja, bueno, lo minimizamos en realidad, no quería decirlo así, pero a veces es la realidad. La resurrección de Jesús nos hace diferentes porque trata con el problema más profundo. En el día de, en el día de expiación, sí hubo perdón de pecados de parte de toda la nación, pero fue algo que tenían que estar haciendo año tras año tras año. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos también nos dice que sacrificios de animales no pueden limpiar la conciencia de las personas, no pueden lidiar totalmente con el pecado y el problema más arraigado que es nuestra naturaleza caída. Y incluso cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, ellos salieron de Egipto, pero ellos todavía traían Egipto dentro de ellos. Ellos todavía renegaban, todavía se quejaban, todavía anhelaban las cosas que tenían cuando estaban en esclavitud. Y entonces esos eran sombras y modelos, pero nos damos cuenta que ni uno ni el otro trajo una solución real y final hasta que Cristo vino y murió y resucitó, haciéndonos nuevas criaturas. La Biblia incluso hablaba de eso desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel nos habla de que iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. En Jeremías habla de escribir las leyes en nuestros corazones, ya no tener tablas externas, sino que iba a ser algo que sucedía desde adentro. Y eso es lo que el mensaje del Evangelio nos trae hoy en día. Un nuevo corazón, nuevos deseos, una nueva naturaleza, la habilidad de vivir conforme a su palabra, de vivir en obediencia. Y esas son las buenas noticias. ¿Qué se necesita para recibirlo o entenderlo, aceptarlo? Fe y arrepentimiento son los dos, digamos, requisitos para la vida nueva. Fe que lo que Jesús dice que sucedió realmente sucedió, y arrepentimiento que es un cambio de mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. Y eso, por supuesto, tiene que ver con alejarnos del pecado y dejar de hacer lo que antes hacíamos. Pero yo les propongo que el arrepentimiento también tiene que ver con creer lo que Dios dice acerca de nosotros estando en Cristo. Y eso a veces requiere mucho más trabajo para cambiar nuestra mente y realmente entender quiénes somos ahora en Cristo. Primero de Corintios 5:7 es un ejemplo de lo que les estoy describiendo. Pablo dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, así como lo son en realidad.
Y eso es un patrón que yo encuentro mucho en los textos de Pablo. Él habla en contra del pecado, por supuesto, y anima a la gente a alejarse de malos hábitos y malas maneras de pensar por lo malos que son. Pero en muchos otros casos, él está animando a los creyentes a alejarse del pecado, no necesariamente porque el pecado es malo, aunque sí lo es, pero es porque la realidad que ellos ahora están viviendo es algo completamente diferente y ajeno al pecado. Aquí dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, como lo son en realidad. Es decir, ya son masa nueva, entonces vive conforme a esa nueva realidad que tienen, como lo son en realidad. Han sido perdonados, han sido limpiados, han sido transformados. Entonces, vivan de acuerdo a esa realidad, vivan de acuerdo a esa nueva naturaleza. Romanos 6:11 dice que de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, ustedes están muertos al pecado, entonces viven como si realmente lo creyeran. Son vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, vivan de acuerdo a esa nueva naturaleza que el Señor les ha dado. Y muchos otros versículos, les voy a nada más dar algunos ejemplos. Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Efesios 5:8, perdón. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. O sea, dejan de estar en oscuridad porque la oscuridad está mal. Aunque sí, por supuesto, la oscuridad es malo, no queremos estar en oscuridad. Pero aquí está hablando de cuestiones de identidad. Está diciendo quiénes son. Ahora son luz. Entonces vivan esa realidad. Créanlo porque eso es lo que son. Eso es quién eres en Cristo. Los que hemos abrazado, aceptado el perdón de pecados que vino mediante la muerte de Cristo, también se nos ha dado una nueva vida. Somos nuevas criaturas en la resurrección de Cristo. Primero de Corintios 6, desde el versículo 9, tiene toda una lista de cosas que describen los que no heredarán el reino de Dios. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas. O sea, tiene toda una lista de cosas. Pero si llegamos al versículo 11, dice, y eso eran algunos de ustedes en el pasado. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Colosenses 3:5 hace algo similar. Aquí es un mandato, es una instrucción. Hagan morir lo que es propio de la naturaleza terrenal. Otras traducciones hablan de la carne o el viejo hombre. Hagan morir los malos deseos y la avaricia. Y en el versículo 10 de ese mismo pasaje en Colosenses 3. Perdón, vamos a regresar al 9 para empezar desde ahí. Dice, dejen de mentirse los unos a los otros, pues sé que han
desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, con sus vicios, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se van renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces Pablo, vez tras vez, por supuesto, está animando a la gente a que se alejen del pecado, pero los anima a alejarse del pecado porque el pecado ya no es quienes son. Ya han sido transformados, han sido santificados, han sido justificados. Sin embargo, también es evidente que todavía hay que animarlos a alejarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque pues todavía existe el pecado, todavía existe la lucha. Ser una nueva criatura no significa que ahora vamos a vivir perfectos, pero significa que ahora el poder que los dominaba, el poder del pecado, ya no gobierna en nuestras vidas. Lo dice en algún lado en Romanos, nomás que no me acuerdo dónde quedó. Romanos 6:12, justo después del otro verso. En el versículo 11 dice, considérense muertos al pecado, pero vivos en Dios, vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Esta traducción dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. O sea, el pecado todavía está ahí presente, todavía está tratando de engancharnos, tratando de engañarnos, tratando de jalarnos hacia lo malo. Pero la promesa, lo que Cristo ganó a nuestro favor es que no tiene que reinar en nuestras vidas. Ahí mismo en Romanos, Pablo habla del pecado como ese amo, algo que gobernaba, algo que reinaba en nuestras vidas, que éramos esclavos al pecado, pero gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, ahora hemos sido liberados de esa esclavitud. De la misma manera que en el día de expiación, el chivo expiatorio fue alejado, fue removido del pueblo. Jesús ahora ha removido nuestra antigua naturaleza que estaba esclavizado al pecado para que vivamos vidas nuevas en victoria. Igual que el ejemplo que di del Éxodo, ellos estaban esclavizados en Egipto, pero al momento de ser liberados, cuando ya salieron, ya no eran esclavos, por lo menos en lo físico. Todavía Dios tenía que trabajar sus mentes y corazones, pero otra vez, eso era simplemente una sombra que apunta a lo que Jesús ha hecho para redimirnos. Entonces todo eso lo menciono porque hay mucho más allá que el perdón de pecados. El perdón de pecados es un inicio esencial que se logró en la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Pero no quedó ahí. Y gracias a Dios que no quedó ahí. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y dado a eso, podemos tener una vida nueva. Que no solamente es una vida nueva de tener victoria sobre el pecado, aunque eso sí es de los principales, pero una vida nueva donde ahora son miembros importantes de un cuerpo vivo de Cristo aquí en la tierra. Justo lo que el pastor ha estado predicando las últimas 3, 4 semanas ya.
Ustedes tienen dones, pertenecen a un cuerpo. Y parte de nuestra función ahora es edificarnos los unos a los otros. Parte de nuestra función ahora es hacer la obra del ministerio. Primero de Corintios dice que a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el servicio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero sobre todo esa libertad del pecado y esa nueva vida que sucede estando en Cristo. Eso es otro dato que no tengo a la mano, pero me acuerdo en un libro el autor habla y resalta las cuantas veces que Pablo habla de estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Que muchas veces en la iglesia hablamos acerca de recibir a Cristo en nuestros corazones o tener Cristo en nosotros. Y sí, también hay mención de eso. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, pero con mucha más frecuencia habla de nosotros estando en Cristo, porque en Cristo es donde se encuentra ese perdón, esa reconciliación con el Padre. En Cristo es donde somos capacitados para vivir diferente. En Cristo es Él quien gobierna nuestras vidas. Y eso es el propósito, la meta, es estar con Él. Cristo no es simplemente un medio para llegar a un fin deseado, Él es el fin. Es algo que también en la escuela se ha hablado o hemos estado investigando la cuestión de el bien, que es lo bueno. Y hay bienes que son con fin de lograr algo mayor. Como el ejercicio a lo mejor es un buen ejemplo. Todos a lo mejor pensamos que el ejercicio es bueno, pero el ejercicio simplemente lo hacemos para algo mejor, algo mayor, la salud, para poder estar jugando con nuestros hijos, nietos en 50 años. Y de esa misma manera tenemos que ver que Jesús no es el medio, sino el fin. Él es el mayor bien que hay. Él es Dios mismo y la relación con Él es lo que vino a restablecer. Es lo que se fracturó en el principio. Pero gracias a su muerte y su resurrección, ahora podemos vivir esa relación restablecida y una nueva naturaleza. También hago mención de Adán solo para ilustrar esta idea de una nueva naturaleza. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban todavía viviendo en el paraíso, ellos estaban en la perfección de cómo Dios los había creado. Entonces, cuando ellos pecaron, era algo fuera de su naturaleza, era algo ajeno a quienes realmente eran. Sin embargo, un capítulo o dos capítulos después tenemos a Caín y Abel, que ya nacieron, ya existieron en el mundo caído, con su naturaleza contaminada. Entonces, cuando Caín mata a su hermano, estaba viviendo conforme a esa naturaleza caída. Dios todavía habla claramente de que sí hay libre albedrío, hay la capacidad de decidir, pero la Biblia nos enseña, como mencioné con Pablo, que estando fuera de Cristo somos esclavos al pecado.
Pero en Cristo somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza, donde el pecado otra vez es algo extraño y ajeno. No significa que no vamos a luchar o batallar o caer, pero es algo que, como Adán, ya no es parte de nuestra naturaleza. Porque hemos nacido de nuevo. Entonces, me gustaría simplemente dejarles con ese reto y ánimo a los que hemos creído en Cristo. Sean quienes ya son. Considérense muertos al pecado, porque ya lo son. Hay victoria en Cristo. Su resurrección nos ganó todo. Y estando en Él, podemos irnos poco a poco perfeccionándonos hasta la segunda venida, hasta que Cristo regresa para culminar y terminar todo lo que su muerte y resurrección empezó hace 2000 años. Su muerte era sumamente importante, pero su resurrección también lo es. Es por eso que tenemos esperanza, no solamente en el presente, sino para el futuro, porque la muerte ha sido vencido. Y con eso me gustaría terminar orando un pedazo de escritura que está ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15. Cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te doy muchas gracias por tu muerte y por tu resurrección. La muerte ha sido vencido. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo pido que mis hermanos y yo podemos creer y vivir la realidad de las nuevas criaturas que somos en ti. Que podemos vivir la realidad de ya no ser esclavos al pecado. Que podemos vivir la realidad de tener acceso libre a tu presencia. Que podemos vivir la realidad de que somos el templo de tu Espíritu Santo, portadores de tu poder, de tu gloria.
y que seamos testigos a tu obra redentora, tu obra transformadora, tu obra que hace todo nuevo. No mejora lo viejo, sino hace algo completamente nuevo. Y Señor, yo oro que podamos arrepentirnos, que podamos pensar diferente, que podamos cambiar nuestra manera de pensar para entender y creer y recibir y abrazar y vivir la realidad de lo que tú dices acerca de nosotros. Y que desde ese lugar de victoria podemos caminar en victoria. Gracias porque no es nada que hayamos hecho nosotros, no es nada que hayamos merecido nosotros, sino por tu obra perfecta y tu amor perfecto para con nosotros. Gracias por tu sacrificio y gracias, Señor, por tu resurrección. En el nombre de Jesús.